Tal vez te ha pasado esto. Encontraste tu consola viejita, la desempolvaste y la conectaste a tu nueva y lujosa tele de 4K, con OLED, HDR, Quantum Dots y chispas de chocolate. Y en tu memoria esperabas esto. Y lo que sale en la tele se ve así. Algunos lo ven y ni siquiera notan la diferencia. Y otros decidirán que ni siquiera vale la pena. Igual ya era una consola viejita. Pero a los fans de la tecnología y de los videojuegos retro nos cae como balde de agua fría. ¿Por qué se ve tan mal? Y el problema es que es más culpa de la tele que de la consola. Afortunadamente hay manera de solucionarlo. Y por eso, el día de hoy estamos probando el nuevo RetroTink 5X Pro, cortesía de Mike Chi, que es un escalador de imagen completamente nuevo, enfocado en las consolas retro y hecho específicamente para solucionar este problema. Veamos qué diferencia hace y cómo se compara con otras dos soluciones similares, el RetroTink 2X, también de Mike Chi, y el OSSC. A ver si podemos hacer que Mario deje de verse así y se vea así. Bienvenidos de nuevo, esto es De Cero a Tech. El RetroTink 5X Pro es un escalador de imagen de nueva generación, diseñado específicamente para consolas. El 5X es porque puede escalar casi cualquier formato de imagen hasta 1440p, y principalmente soporta 1080p, que es lo que la mayoría va a usar. Tiene como opciones de entrada video compuesto, super video, SCART y video componente, que comparte el puerto verde con el amarillo del video compuesto. Como salida tiene un puerto HDMI y se conecta a la luz con un cable micro USB. En la caja tiene 3 botones que nos permiten abrir y navegar las opciones del menú, cambiar las configuraciones de cada una de las opciones y cambiar el puerto de entrada. También incluye un control remoto para hacer estos ajustes. Tiene también múltiples LED que nos indican su estatus y el puerto de entrada activo. Lo estaremos comparando contra otros dos ya muy conocidos. El RetroTink 2X Pro, también de Mike Chi, que es parte de la serie 2X, que son escaladores más sencillos y accesibles. Este viene con entrada de video compuesto, super video, video componente y tiene 2 switches y 2 botones para controlar las diferentes opciones. Y contra el OSSC o Open Source Scan Converter, que por su naturaleza abierta tiene miles de fabricantes y millones de configuraciones posibles. Este fue diseñado por Markus Hienkar y está más enfocado en las compus retro. Tiene como puertos de entrada SCART, video componente y DE15 o VGA. Tiene un par de botones para cambiar las opciones de entrada y una pantalla iluminada para indicarnos el estatus actual. También incluye un control remoto para poder cambiar más configuraciones. Ok, y para explicar un poquito la configuración de las pruebas, todas estas las vamos a hacer con este SNES, que sí es un One Chip, así que la salida de video es de muy buena calidad. Y utilizaremos los 3 cables que soporta. El típico cable de video compuesto, que es lo que la mayoría usa, y las 2 opciones adicionales que muchos no saben ni siquiera que existen. El cable de super video y el cable de SCART RGB. Platicaremos cuáles son sus diferencias y sus ventajas. Y no probaremos con antena o con radiofrecuencia porque sabemos que es la peor opción. Las pruebas están grabadas con una cámara apuntando directamente a una tele de 4K. Podríamos haber usado una tarjeta de captura, pero la compresión agrega detalles visuales adicionales y no refleja lo que realmente ves. Si te interesa saber más de qué es un Super Nintendo One Chip, o saber más acerca de RGB y los diferentes mods que hay para nuestras consolas, dale clic en suscribirte para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Y ya que estás por ahí, no olvides darle like. Vamos a empezar usando el cable compuesto, que es el típico cable que todos tenemos con nuestro Super Nintendo, y que tiene 3 puntas, la amarilla para el video, y la blanca y la roja para el audio. La primera prueba la vamos a hacer con el Super Nintendo conectado directamente a la tele. Y empezamos viendo la presentación de uno de los juegos que todos hemos visto, Super Mario World. Y ok, el juego se ve. Los colores están en orden y todo parece estar en su lugar. Pero si te fijas un poquito, verás que no todo está bien. Si nos fijamos en el letrero, vemos que los colores no se ven completamente sólidos. Aparecen con otros tonos, como si se estuvieran mezclando los píxeles. Vemos que todo lo que se mueve se ve como borroso,
y algunas cosas tienen una estela muy clara. No solo donde estuvieron, sino donde van a estar. Y si vemos a Mario, cuando está corriendo parece que está hecho de líneas, pero apenas se detiene se ven claramente los píxeles. Y vi estas líneas que suponen ser negras. Parece que van cambiando de color. Si vamos a la casa de Yoshi, Mario parece que trae ropa a cuadros. Y muchas cosas parece que tienen un patrón de diagonal. En las X de los letreros se ve claramente un patrón de arco iris. Y la bocina parece que Wario la vandalizó. Pobre Yoshi. Pasamos rápido a otro juego. Y ahora tenemos aquí a Link, que se ve claramente que cuando le pegan, en vez de verse el efecto de transparencia, parece que lo rebanaron como jamón. Y si vemos la pantalla de entrada de Super Mario All Stars, vemos cómo al cambiar de juego, las cajas parece que se están arrastrando, como que vibran. Ok, con esto tenemos ya una guía de 7 problemas de lo que se ve mal. Digamos que es como una línea base para comparar. Pero ¿por qué pasan estos problemas? Y la realidad es que son dos cosas, así que ahí viene lo técnico. La primera es que la mayoría de las consolas utilizaban una resolución llamada 240p, la P por progresivo, lo cual significa que se pintan las imágenes línea por línea, en vez del estándar que la industria había diseñado para el video, llamada 480i, en la cual la I es por interlace o entrelazado, que tiene más resolución porque divide la imagen, mandando primero las líneas nones y luego las líneas pares. Funciona muy bien para video, pero funciona muy mal para píxeles. Y ambos utilizan el mismo cable y la misma frecuencia. Y en las teles de tubos, esto no afectaba mucho porque la señal era analógica. Literal, controlaba cómo se pintaba la imagen en la tele. Pero desafortunadamente para nosotros, las teles nuevas ven cualquier señal por cable compuesto y asumen que es 480i. Y que la tienen que desentrelazar para poderla mostrar. Y cuando aplicas esto a una señal de 240p, estás desentrelazando una imagen que no lo necesitaba. Esto obviamente, además de causar latencia, produce los errores en la imagen a mostrar. Ahora vemos la presentación con el RetroTink 5X y el RetroTink 2X, que sin problema detectan que la señal es de 240p y con esto vemos cambios significativos. Al no tratar de desentrelazar, vemos cómo se arreglan muchos de los problemas. Vemos cómo todas las estelas desaparecen. Y ahora Mario se ve claramente de píxeles. No se transforma a líneas cuando se empieza a mover. En la casa ya se ve bien el color de la ropa de Mario. Y vemos que cuando le pegan a Link ya no se viste de líneas. Se ve bien la transparencia. Y las cajas de Super Mario All Stars ya se deslizan suavemente. Pero seguimos teniendo algunos problemas, que se ven principalmente en el RetroTink 2X. En el título, vemos como todavía hay algunas mezclas de colores y de píxeles, pero se ve mucho más limpia la imagen en el RetroTink 5X. Estas líneas negras siguen haciendo un efecto de arco iris, aunque en este caso se ve más claro que son negras en el RetroTink 2X. Y en la casa vemos que el RetroTink 2X mezcla y agrega algunas líneas. Y este color de fondo se ve mezclado en vez de ver los píxeles. Pero ambos presentan las X casi idénticas, todavía con ese efecto de arco iris. Aunque la pobre bocina sigue vandalizada, se ve mucho mejor en el RetroTink 5X. Vemos también cómo el RetroTink 2X tiene un filtro de suavizado. Y también un filtro de scanlines como el que vimos en RetroArch. Y en lo personal creo que así las cosas se empiezan a ver mucho mejor. En el 5X tenemos también scanlines, en este caso en diferentes niveles. 25%, 50%, 80% y integer al 100%, que como puedes ver se ven disparejas, y solo lo vas a querer usar en resoluciones de 1200p o 1440p. Definitivamente el RetroTink 5X es una mejora importante sobre el 2X, que a su vez es mucho mejor que cualquier conexión directa a la tele. A mi gusto, el 5X con Skylines al 50% hace ya casi imposible encontrar defectos, pero sabemos que siguen ahí. ¿Por qué? Y con esto pasamos a la segunda parte del problema, el famoso cable de video con la punta amarilla, o compuesto, que tiene ese nombre porque pasa los tres colores, rojo, verde y azul, todos en la misma señal, algo que lógicamente no es ideal,
simplemente se hacen ruido entre ellos. Y es que hay un límite en lo que puede hacer cualquier escalador con una señal que de origen es mala. El problema es que fuera de los cables de componente que aparecieron en las consolas más nuevas, la mayoría de la gente, en especial en América, no sabíamos que había otras opciones, y mucho menos que nuestras consolas las soportaban. Todos los SNES normales, ahora sí que exceptuando solamente el Junior, soportan el cable de Super Video, que es un cable que por lo menos ya separa la señal de video en dos cables, y que empezó a aparecer en algunas televisiones en América. No podemos probarlo en la tele porque ya no es un puerto tan común, pero las pocas teles que lo utilizaban tenían una diferencia notable. Y tanto el RetroTink 2X como el 5X lo tienen, así que veamos la diferencia. Vemos cómo desaparecen completamente los errores. Ya no hay más mezcla de píxeles, no más mezclas de colores, no más líneas de barrido, no más efectos de arco iris, no más bocina vandalizada. Cada píxel se ve donde debe de estar. La primera vez que usé el RetroTink 2X con este cable, me quedé con la boca abierta. Y es que el salto de calidad entre compuesto y Super Video es mucho mayor al que hay entre el Super Video y el SCART. Comparando las imágenes de los dos escaladores, se ven un poco diferente, principalmente por la diferencia de resolución. El RetroTink 2X manda una señal de 480p, y la tele es la que se encarga de escalarla para llenar la pantalla. La imagen se ve un poquito más nítida que la del RetroTink 5X. Y esto se debe a que el RetroTink 5X genera una imagen de 1080p. Y esto lo hace por medio de multiplicar 240 por 5 y luego hacer un ajuste hacia atrás para acomodar los píxeles. Si quieres una imagen más similar a la del 2X con el RetroTink 5X, puedes probar con resoluciones mayores como 1200p y 1440p y ver cómo se ven en tu tele. Pero si no, puedes simplemente bajar la resolución de salida a 480p para generar exactamente la misma imagen. Y ahora veamos esta tercera opción, que se incluía también en todos los SNES, excepto en los Junior, y que en América nunca llegó. Es el cable SCART. Este cable era un estándar europeo, específicamente francés, que te permitía mandar muchos tipos de señales en un mismo cable, y que en el caso del SNES lo utiliza para mandar una señal RGB pura, es decir, cada color en su propio cable. Y con la consola correcta, este cable genera la señal más limpia que podemos tener, ideal para escalarla. Y el escalador más famoso con este tipo de conector es el OSSC. Y esta comparación no va a ser tan justa, ya que únicamente vamos a usar su modo 2X. El problema es que el SNES con SCART es el principal talón de Aquiles del OSSC. Y en todos los demás modos presenta fallas de sincronización, que se reflejan como pausas en la señal de video. Solo con el modo 2X predeterminado funciona bien. Pero veamos qué diferencias genera esto. La verdad es que las diferencias son casi imperceptibles. Si acaso te acercas mucho, podrías decir que los píxeles del RetroTink 5X son más puntiagudos, pero realmente no hay nada que diferenciar. Y con esto ya tenemos nuestra tabla final. Y vemos que con Super Video o SCART no tenemos ningún problema. Y ahora, para hacer algunas comparaciones finales. Aquí tenemos todos los modos del RetroTink 5X contra la televisión. Y ahora todos los modos contra sus respectivas comparaciones en el 2X y el OSSC. Y la conclusión que podemos sacar es que la mezcla del cable de video compuesto y el filtro de desentrelazado que las teles asumen es lo que hace que tu consola no se vea tan bien. Si las televisiones tuvieran modos para detectar que la señal es 240p y no 480i y simplemente hicieran un escalado normal, sería otra historia. Desafortunadamente, las consolas viejitas nunca van a ser prioridades para los fabricantes de televisiones. Pero afortunadamente tenemos estas tres soluciones. Pero, ¿cómo saber cuál de las tres comprar? Si tienes una o dos consolas que quieres volver a jugar y nada más, y no tienes planes de crecer tu colección,
Mi recomendación es que compres el RetroTink 2X, y más que la versión Pro, la versión Mini, que por $80 vale mucho la pena, ya que tiene conexiones de video compuesto y super video, e incluso te incluye el cable. Y lo mejor es que lo puedes usar para conectar tu SNES, Nintendo 64 o GameCube. Si por otro lado lo que quieres es una solución universal, que funcione con cualquier consola, pero sin tener que estarle moviendo mucho, el RetroTink 5X es lo mejor que puedes comprar. Por $300 no es barato, pero es un complemento ideal para cualquier coleccionista retro. La imagen es excelente y Mike Shi actualiza constantemente el firmware para aumentar la compatibilidad y agregar modos. De hecho, durante la grabación del video, liberó un nuevo firmware con nuevos filtros de scanlines, que desafortunadamente no pudimos probar a tiempo. Si por otro lado eres el tipo de persona que se anima a hacerle mods a todas tus consolas para usar full SCART, y además tienes también computadoras retro o tarjetas de arcades originales, y tienes la paciencia de mover todas las configuraciones necesarias a mano, el OSSC es tu mejor opción. Es fácil de conseguir por $100 o $110, pero recuerda tener mucho cuidado y investigar todos tus cables, principalmente los SCART, porque no todos son iguales y uno incorrecto puede quemar tus equipos. Antes de irnos, no olvides suscribirte, porque estaremos haciendo más pruebas con el RetroTink 5X, revisando todas sus funciones, su latencia y qué tal funciona con diferentes consolas. Y si pasa las principales pruebas de la suite 240p. Si te gustó el video no olvides darle like y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.